Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a una edición más cerca. Como sabéis, un plan a iniciativa del Gobierno de Aragón a través del IAF que trata de apoyar a empresas y emprendedores en este proceso de COVID. A lo largo de estos 2 meses han pasado por aquí más de 6.000 asistentes donde bueno, han disfrutado y han compartido experiencias empresariales, aspectos de conocimiento, visiones con referentes, visiones sectoriales y responsabilidad social. Esta semana continuamos, ahora presentaré a Ana Hernández, que es la ponente de hoy, pero a lo largo de esta semana tenemos tres webinars muy interesantes. Mañana miércoles tenemos un encuentro con referentes, la economía que viene, con José Mariano Moneva, que es decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, y con Antonio Martínez, director financiero de Ibercaja. El jueves tenemos un encuentro con referentes, la logística y las comunicaciones en Aragón. Contaremos con Fernando Caízo, de Transportes Caízo, y Paco de la Fuente, que es el director general de Aragón Plataforma Logística. Y terminamos el viernes con un encuentro de comunicación muy interesante con Mercedes Gracia, que es la presidenta de IRCOM en Aragón, y Javier Ganciertón, que es director del diario del Alto Aragón. ¿Vale? Hoy tenemos el placer de contar con Ana Hernández, que nos va a hablar de innovación, de lo que hace todos los días. Y bueno, y un poquito pues, los pasos que tiene que hacer una empresa tradicional para innovar. Alguna pincelada un poco de Ana. Ella es responsable de consultoría y gestión del cambio en AV Asesores y ayuda a organizaciones a diseñar procesos de cambio con resultados tangibles, combinando conocimientos, experiencia y metodologías con su interés, muy especialmente en las personas. Es un referente en Aragón, en nosotros va colaborando un montón de años y la verdad es que es un placer, Ana, así que te agradezco una vez más tu presencia y que puedas ilustrarnos un poquito con tu conocimiento. A nivel de, bueno, la dinámica del webinar es muy sencilla. Ana va a estar dando una ponencia aproximadamente de 1 hora y, bueno, al finalizar va a haber un debate con Ana. Tenéis la opción de participar en 2 formatos. Uno más interactivo, que es con el botoncito levantar la mano que tenéis ahí en la aplicación, donde os daremos paso en directo, le haréis la pregunta y Ana os contestará en directo a la persona que hagáis la pregunta. Y luego la otra con el botoncito de preguntas y respuestas, que la podéis escribir y nosotros se la transmitiremos a Ana y os la contestará. ¿Vale? Así que sin más, Ana, todo tuyo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y encantada de volver a estar aquí. Cuando preparaba esta sesión, me preguntaba cuánto había pasado desde la primera vez que intervine en el programa Más Cerca. Y parece que ha pasado mucho, pero fue el 17 de abril. El 17 de abril hablábamos sobre el futuro, hablábamos sobre cómo íbamos a salir del COVID sin saber muy bien dónde vamos. Y hoy nos encontramos en una situación quizá con alguna certeza más, pero no sé vosotros. Yo estoy en la línea de un anuncio que hay ahora en la tele de una marca de coches que dice: no sabemos dónde está el camino, pero sabemos que hay que continuar fluyendo. Y el camino lo iremos encontrando poco a poco. Pues yo creo que estamos ahí. Si os parece, voy a compartir la presentación y de esa manera... Me dejáis un momento. A ver. Ahí estamos. Lo que quería explicaros hoy es que innovar, y lo he estado viendo durante todo el COVID, no está limitado a las grandes empresas y no está limitado a las empresas tecnológicas. Innovar está al alcance de todos y por eso es tan importante ver cómo vamos a innovar cada uno de nosotros, pero hoy ya no con esa urgencia que teníamos el 17 de abril, que titulé la charla de la supervivencia a explotar oportunidades. En este momento ya no es todo o nada. Yo creo que estamos ya en una situación más tranquila. Tampoco son los fuegos artificiales que están lanzando algunas empresas de oye, que tampoco nos está yendo tan mal. Creo que son tiempos de templanza y que es muy importante saber dónde estamos y lo que hacemos. Ni es tan bueno ni es tan malo. Lo que tenemos que tener muy claro es que es momento de análisis y de acción. Y ahí es donde creo que, y me he dado cuenta estos días, que hay empresas muy buenas analizando y hay empresas muy buenas actuando,
Y hay pocas que combinen el análisis con la acción. Y yo creo que ahí es donde está realmente la clave del éxito. Ser capaz de tener los datos mínimos para analizar y tener una situación clara, una visión clara de la situación, pero ser capaz de pasar a la acción rápidamente. Y a medida que vas viendo cómo funciona, ir modificando e ir haciendo los cambios. Y todo esto lo resumí la semana pasada en un post que es un poco reconocimiento a los clientes con los que he trabajado y que han ido innovando, porque al final yo aprendo con mis clientes, igual que vosotros aprendéis con vuestros clientes, aprendéis con vuestros proveedores y aprendéis con vuestros colaboradores. Entonces, en ese post yo lo que quería era marcar un poco el camino de las cosas que se podían hacer. Y es lo que quiero compartir hoy con vosotros, esos puntos clave que hemos fijado que son necesarios. Pero tener en la cabeza siempre la palabra rapidez. Es esencial en estos tiempos, no podemos ir despacio. Hay que pasar a la acción de una manera rápida. Bueno, ¿y por dónde empezamos? Pues yo creo que todos habéis hecho ya el trabajo de campo. Todos sabéis cómo ha sido la situación, qué es lo que ha cambiado, cómo han cambiado vuestros proveedores, vuestros clientes, cómo han cambiado cómo está vuestro equipo en estos momentos. Pues eso es lo fundamental. Yo decía que ante una situación que lo cambia todo, como ha sido el COVID, tenemos que hacer 3 pasos: contener el golpe, adaptarse e innovar. Veis que innovar no va al primero. Si te lanzas a innovar sin haber contenido el golpe y sin haber adaptado tus estructuras y tu equipo, puede ser muy peligroso. Por eso os decía que es fundamental reflexión, estrategia y acción. Pero todo en un ciclo rápido. Y esa es la gran diferencia frente a tiempos anteriores en los que teníamos capacidad para dejar las cosas en reposo. En estos momentos, adaptarse e innovar en tiempos de COVID exige rapidez. Si queréis, puedo intentar, ahí, opa, que se me está yendo todo. Tenéis aquí el último post de mi blog, Ana Hernández Serena, donde hay un resumen de todo lo que vamos a ver hoy. Lo que me gustaría en primer lugar es ver los 3 pasos que tenemos antes de innovar, para empezar a innovar. El primero, contener el golpe. Este entiendo yo que ya lo habéis hecho todos. Desde el primer momento vimos que esto no era una crisis puntual, un tiempo muerto, sino un cambio en el terreno de juego y en las reglas, que obligaba a los jugadores a aprender a jugar de una manera diferente. En un partido de baloncesto hay tiempos muertos y los mismos jugadores vuelven a la cancha con las mismas reglas y en las mismas circunstancias. Esto no es lo que ha ocurrido ahora. Han cambiado muchas cosas. Por lo tanto, tenemos que aprender a jugar de una manera diferente. Y yo creo que esto es lo fundamental. Hay que buscar el apoyo de proveedores, de clientes e incluso de competidores, porque todos estamos aprendiendo este nuevo juego. Así que tenéis que pensar, aunque me gustara mucho lo de antes, ha cambiado y estoy en otra situación, pues vamos a ver esa situación. En segundo lugar, es fundamental hacer un autodiagnóstico rápido. Esto no es cuestión de hacer un estudio en profundidad. Podéis utilizar la herramienta del Canvas, podéis utilizar la herramienta que os resulte más cómodo. Yo he elegido la del Canvas porque es una herramienta ágil y es una herramienta visual. Y en estos momentos la agilidad es esencial para trabajar. Pero además ese elemento visual nos ayuda mucho a ver cuál va a ser el futuro. Si recordáis, yo os contaba, para los que estuvisteis en la otra charla, que justo el primer lunes de confinamiento yo lancé mi plan post-COVID. En mi plan post-COVID-19 lo que hacía era acompañar a todas aquellas empresas para que hicieran el autodiagnóstico. Si alguno de vosotros todavía no ha hecho el autodiagnóstico, es momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, vais a construir sobre bases que no son sólidas. Primero tengo que saber cuál es mi situación para poder construir sobre ella, para saber dónde tengo esas ventanas de oportunidad que vamos a ver hoy, en las que puedo trabajar y puedo construir.
Mi plan post-COVID lo podéis encontrar en mi blog, Ana Hernández Serena, veis que hay una pestañita y ahí tenéis tanto la explicación de cómo hacer el autodiagnóstico, como luego la parte que he descubierto que cuesta más. Fijaros que el autodiagnóstico es duro porque cuando tú te analizas descubres todo lo que podrías hacer mejor, descubres todo lo que deberías haber hecho y no haces, y eso cuesta. Pues resulta que la gente ha hecho el autodiagnóstico y ha pasado por ese dolor, pero luego a la empresa, ha habido empresas a las que les ha costado muchísimo pasar a la acción. Y eso es fundamental para trabajar, pasar a la acción. ¿Por qué? Porque si he hecho un autodiagnóstico buenísimo y no paso a la acción, la innovación no existe. ¿Y qué tenéis que pensar? Que el segundo punto, una vez que he hecho el autodiagnóstico, es adaptarme. ¿Adaptarme a qué? Adaptarme a las nuevas circunstancias. Y la capacidad de adaptación de las empresas no tiene límite. Aunque vosotros pensáis que habéis llegado al límite, es una capacidad sin límite. Y además, no es voluntario, es necesario para sobrevivir. No es que voy a pensar si me adapto, es que es necesario adaptarme. Y además, tenéis que adaptaros de una manera rápida. Y una vez que habéis contenido el golpe y os habéis adaptado, es cuando podemos empezar a innovar. Y claro, ¿qué es lo que me pasaba? Pues me he encontrado con varias situaciones y con algunos clientes. La situación con la que me he encontrado es que yo era la que paraba más la innovación. Habitualmente yo soy la que promueve y la que facilita la innovación. Y me he encontrado, y esto lo tengo que reconocer, con empresas que estaban innovando a toda velocidad. ¿Por qué? Porque es momento de crear, de probar, de evaluar, de mejorar. Es decir, tenemos que coger la rueda de ir cambiando, ir modificando, ir viendo e ir haciendo. Ahora sí que son tiempos de learning by doing. Es decir, no tenemos que innovar en teoría, tenemos que ir probando y tenemos que ir viendo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, yo me he reído mucho este tiempo porque he pasado de desarrollar planes de innovación a trabajar la innovación directamente. Porque pensar que no innova una empresa, innovan las personas de la empresa. Por eso es tan importante, y lo veremos hoy, trabajar con el equipo de personas con las que estáis. ¿Y la realidad cuál ha sido? Que no hay nada más innovador que la realidad que nos ha tocado vivir en estos momentos. ¿Por qué hemos innovado? Pues porque no hay otra. Es decir, el Instituto Aragonés de Fomento no había hecho formación online, no había hecho seminarios online, pero la situación le ha obligado. ¿Cuál es la realidad? Hombre, pues que están funcionando muy bien. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues en la medida de lo posible, mantener alguna línea de formación online, aunque volvamos o aunque volvamos a trabajar en presencial. Y ahí es donde tenemos que ver. No tenemos que olvidar que nos encontramos en tiempos VUCA. Y aunque estemos volviendo a lo presencial, aunque estemos volviendo al trabajo presencial, aunque estemos volviendo a nuestra vida normal, de normal no tiene nada. Es una nueva realidad. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que en tiempos VUCA tenemos miedo. ¿Por qué? Porque la teoría que conocemos no se aplica. Son tiempos, nosotros hemos sido educados y nuestros conocimientos funcionan para tiempos estables, donde conocíamos el contexto. Y en estos momentos no conocemos el contexto. Es un mundo volátil. Eso significa que el cambio está totalmente acelerado. Es un tiempo incierto. No sabemos cómo va a ser el futuro. Es un tiempo complejo. Hay tantos factores para tomar una decisión, pero es un tiempo ambiguo. No hay una respuesta correcta. Y en tiempos VUCA, las empresas tienen que tener una visión clara, porque si no, lo que van a hacer es pivotar de un lado para otro e ir perdiendo las fuerzas. Hay que tener una visión clara y luego hay que ir adaptándose de acuerdo con las circunstancias que se encuentran en el camino. Pero es muy importante esa visión. Y si sois vosotros los gerentes o directivos de las empresas, es vuestra obligación marcar esa visión y comunicarla para que todo el equipo tenga claro hacia dónde se va
Lo que hablamos siempre del por qué y el para qué. ¿Por qué estamos haciendo esto? El pasado. ¿Para qué estamos haciendo esto? El futuro. Cuando tenemos claro el por qué y el para qué, aunque vayan cambiando las acciones, la visión es clara. ¿Hay que cambiar las acciones? Por supuesto. Lo que hay que tener fijo es el por qué y el para qué. Y luego tenemos que ir adaptando las acciones de acuerdo con las circunstancias de este mundo VUCA. Y aquí es el elemento clave que tenemos que tener todos claro. Controlamos una serie de elementos, los menos. Luego hay toda una serie de elementos en los que podemos influir, pero hay otro en los que solo vamos a preocuparnos. Por lo tanto, como empresa, tenemos que trabajar en lo que controlamos y en lo que podemos influir. Pero tenemos que olvidarnos de la parte de preocupación. ¿Por qué? Porque es perder el tiempo, es decir, perder el tiempo en preocupaciones que no sabemos si van a llegar o no, que si llegan no sabemos si van a llegar así o de otra manera. Lo que tenemos que hacer es que nuestra empresa sea suficientemente ágil para que cuando lleguen esos problemas podamos responder de la manera más rápida posible. Pero nosotros centrarnos en nuestro círculo de control, el verde, y en analizar nuestro círculo de influencia, el naranja. Y como os decía, debemos aprender a adaptarnos y a consolidar el aprendizaje. Lo de actuar rápido es muy importante, pero más importante, y aquí es donde estará el elemento diferencial para las empresas, es que al actuar rápido estamos aprendiendo muchas cosas. Y al aprender muchas cosas, aquellas organizaciones capaces de consolidar el aprendizaje y compartirlo dentro de su empresa van a ser las que se distingan. Si yo voy aprendiendo cosas con mi equipo, tengo que ver cómo voy a compartir ese aprendizaje con el resto de la gente de mi empresa. Pero sobre todo, cómo voy a hacer que ese aprendizaje no se pierda. Estamos aprendiendo tan deprisa que adaptarnos y consolidar ese aprendizaje va a ser el elemento clave para el futuro. Si aprende una persona de la empresa y ve algo, ¿cómo lo va a compartir con el resto de la organización? Dedicar un tiempo a pensar esto es clave. ¿Por qué? Porque os va a ayudar a tener un aprendizaje exponencial. No aprende uno, aprenden muchos y aprenden rápido. Y la pregunta es, ¿y cómo trabajar la innovación? Pues os decía en la primera charla que di en el programa Empresa en abril. Mi sorpresa grande es que sigo trabajando con la misma metodología con la que llevo trabajando los últimos 20 años la innovación. ¿Por qué? Porque sigue funcionando exactamente igual, porque se basa en la lógica de la empresa. Por lo tanto, hoy os voy a explicar con casos prácticos de mis clientes cómo hemos innovado de acuerdo con la metodología Innóvame de 7 pasos, que es con la que trabajo. Primero, entender los cambios, luego observar, sobre todo observar a nuestros clientes, definir lo que queremos hacer, prototiparlo, evaluar si funciona, si no funciona, qué podemos mejorar, romper las barreras con nuestro equipo y también a veces con nuestros clientes, ahora lo veremos, y por último, hacer ese mini plan con el que tenemos que trabajar. ¿Os parece? Pues empezamos. Entender. El mercado ha cambiado y los consumidores también. Nuevos tiempos, nuevas necesidades que cubrir. El cliente en el centro. Ahora que llevamos ya un tiempo en COVID, veréis que muchos de vosotros os han sorprendido los clientes. Y os han sorprendido en positivo y en negativo. Porque pensabais que iban a volver de una manera y han vuelto de otra. Porque han cambiado a mejor y a peor. Porque son distintos. Pues eso es lo primero que tenéis que entender cada uno en vuestro sector. ¿Cómo están los clientes? ¿Qué cambios habéis detectado? ¿Qué necesidades nuevas han surgido? Porque ahí hay una parte fundamental de la innovación. Esto, por ejemplo, lo he visto en una red en la que colaboro como responsable y coordinadora de formación, que es Youth Business Spain. ¿Qué hemos visto ahí? Que hemos tenido que crear servicios nuevos. Nosotros en esta red
ofrecemos unos servicios de mentoring para emprendedores. Estos servicios de mentoring son a largo plazo, 1 año o 2 años, y que nos hemos dado cuenta en estos momentos que la gente necesitaba un servicio de mentoring totalmente distinto. Un servicio de mentoring rápido para contener el golpe y para adaptarse rápidamente. Pero no la gente que estaba creando el negocio, la gente que ya tenía el negocio creado. Por eso hemos desarrollado un nuevo servicio que es el SOS Mentoring, que es un directivo o empresario con experiencia que te ayuda durante un periodo máximo de 3 meses para contener el golpe y volverte a poner en marcha. Entonces tienes que ver que las necesidades han cambiado, tus servicios no pueden ser los mismos, tendrán que adaptarse a las nuevas necesidades. Hay muchos clientes que se han quedado en casa y me diréis, sí, pero ahora con la desescalada ya hay muchos clientes fuera. Os puedo decir, por clientes que tengo en el online, que las costumbres que se han creado en el confinamiento, muchas de ellas han venido para quedarse. Y el cliente en casa va a ser un cliente cada vez más común. Pero también el cliente ha empezado a salir a la calle. Y no me negaréis que a alguno de vosotros os sorprende la alegría con la que se sienta la gente en las terrazas sin miedo al contagio. Pues ese también es mucho nuestro cliente, con esas ganas de volver a ocupar la calle. Tenéis que ver que tenemos los dos lados. Hablaba el otro día con algunos comerciantes y me decían, ostras, nos estamos encontrando con 2 clientes, el que tiene miedo y entra en la tienda con respeto y espera todo, y el que no tiene ningún miedo y entra y lo hace todo. ¿Cuál es la diferencia? Que no tenemos cliente de en medio, o estamos en los 2 extremos. Bueno, supongo que con el tiempo iremos buscando ese cliente intermedio, pero de momento ahí estamos. Y claro, ¿tú entiendes a la gente? ¿Tú entiendes a tus clientes? Pues yo últimamente llevo unos años trabajando mucho en Málaga y me sorprende que allí hay una pastelería, Casa Kiki, que es muy famosa por su palmera gigante. Y me diréis, ¿y cómo es que traes esto aquí? Primero porque yo no lo entiendo. ¿Cómo puede tener éxito una palmera gigante? Pues chicos, yo tampoco le veo el sentido. Pues el otro día participaba en una sesión de máster que ahora hay que realizar de manera online. ¿Y qué decían los compañeros que estaban allí participando en el máster? Me decían, la pena es que no estás, si lo hubiéramos hecho en presencial, era una sesión en sábado, los sábados encargamos una palmera a Casa Kiki en Málaga. Digo, ¿y os la mandan aquí a Zaragoza? Dice, ay, sí, sí, en 24 horas la tienes aquí. Todos los sábados del máster nos hemos encargado una palmera. Fijaros cómo ha sido capaz una pastelería clásica de diseñar un producto que a mí me parece increíble porque yo no lo compraría jamás, que sin embargo está sirviendo ¿para qué? Pues como me decían ellos, building team, hacer equipo. Esto no se lo compra uno para sí mismo, esto se lo compra uno cuando está en grupo, cuando está en comunidad. Para poneros un ejemplo de aquí de Zaragoza, os quería poner una pastelería de la calle San Vicente de Paúl, que se llama Toque de Canela, y que ellos hacen pastelería creativa, de esa de colores, con mucho azúcar y tal. Y sin embargo, ya hace unos años empezaron a pensar que tenían que innovar, que tenían que desarrollar algo nuevo, y con un programa, un laboratorio de innovación comercial que tiene Zaragoza Activa, desarrollaron una nueva línea, que es la línea vegana. ¿Por qué? Porque vieron que había una población creciente de veganos y decían, claro, esta población creciente de veganos también tiene necesidades de repostería, pero de repostería con las mismas condiciones y las mismas calidades que la repostería clásica. Bueno, pues ellos están trabajando tanto en bizcochos como en tartas veganas. Y la verdad es que el producto es tan bueno que, por ejemplo, algunos de sus bizcochos clásicos, clásicos me refiero a no veganos, utilizan la masa del bizcocho vegano porque es mucho más ligera
que la masa tradicional. Es posicionarte ante otros, entender al cliente. ¿Qué necesita el cliente vegano? Hombre, hay muchos más clientes generales, sí, pero hay mucha más gente sirviendo a los clientes generales. Si yo soy capaz de ir a un segmento particular, pues voy a hacerlo de una manera mucho más rápida. Segundo, observar las tendencias que triunfan y las empresas que tienen éxito. Como digo siempre, vigilar no para copiar, sino para aprender, reflexionar y desarrollar nuestra propia estrategia. Aprender de otros es un acelerador nato. Por lo tanto, aprender de empresas de vuestro sector, pero también de empresas que están haciendo otras cosas. Con un cliente de venta online hemos estado viendo todos, pero es muy importante ver lo que hay. Dice KPMG que va a haber una disminución de la demanda, pero no se puede generalizar porque existen sectores con ventas récords estos días. Así que hay que ver que hay que estar preparados para una disminución de la demanda, pero de momento hay posibilidades. Y aquí es donde os quería hablar de algo que muchos ya conocéis, que son los océanos azules. Cuando estamos viendo lo que están haciendo otros, lo que tenemos que buscar es nuestro océano azul. El océano azul es el contrario al océano rojo, donde hay muchos competidores y estamos luchando todos por los mismos clientes. El océano azul es buscarte tu trocito de mercado en el que eres el rey y navegas tranquilamente. Vamos, lo que querríamos todas las empresas. Lo que hace un océano azul es crear mercados en áreas no explotadas para generar oportunidades de crecimiento rentable y sostenible a largo plazo. Esto no es una cosa puntual. Y en ese océano azul no hay competencia. La competencia es mucho menos importante. Y me diréis, ¡jo! Pero eso lo queremos todos. Bueno, ¿cómo podríamos trabajar en buscar este océano azul? Pues fijaros, lo primero, centrarse en resolver necesidades de clientes actuales y segmentación excesiva de mercados. Esos son los dos elementos a corregir. Si tú te centras solo en tus clientes actuales y además están súper segmentados, es difícil que encuentres tu océano azul. Para encontrar tu océano azul, tienes que pensar en los que no son clientes tuyos y en qué podrías hacer con ellos. Y buscar elementos comunes a esos no clientes y que tú pudieras servir ese elemento común, esa necesidad común de los no clientes. No parece tan difícil, ¿verdad? Bueno, pues os voy a poner un ejemplo de David, de Ingeniería Samat, que participó el año pasado en un taller que hicimos en el Instituto Aragonés de Fomento con el programa Empresa de Océanos Azules, que estaba también previsto este año, pero que ha habido que suspenderse por el COVID. Y él vino al taller y la verdad es que disfruté mucho con él porque me decía, si nos va muy bien, estamos trabajando en ingeniería, estamos trabajando, somos referente en ascensores, pero yo quiero buscar mi océano azul. Yo quiero trabajar en mi océano azul. Y bueno, pues esta misma semana ha lanzado un nuevo producto, un nuevo servicio que está en un océano azul. Sabéis, y muchos de vosotros tendréis, a muchos ingenieros en departamentos comerciales. Los ingenieros en departamentos comerciales son cada vez más comunes. ¿Por qué? Porque para vender se necesitan conocimientos técnicos, pero dedican muchísima parte de su tiempo a acciones repetitivas y administrativas que no aportan valor. David se dio cuenta de esto en un cliente suyo y de manera colaborativa han desarrollado un software para las acciones comerciales de los ingenieros. Claro, esto no es solo para sus clientes de ascensores, esto es para todos los que tengan un departamento comercial técnico. Ahí es desarrollar un producto, un servicio para trabajar. Cuando empezamos a trabajar los océanos azules, no tenía ni idea de lo que quería hacer. Tenía claro que quería buscar algo. Y estando atento, entendiendo y observando, es donde ha encontrado lo que tiene que hacer. Y claro, tenemos que pensar que ahora se combina la conveniencia con la experiencia. Y eso nos lleva
a definir lo que queremos hacer. Y eso lo tenemos que hacer con herramientas, pero de una manera creativa. Y para mí es muy importante utilizar metodologías y herramientas adecuadas a estos tiempos rápidos. Está Design Thinking, Customer Journey, todas estas van muy bien en estos momentos. Pero a mí me encanta Effectuation. Effectuation es una metodología básica para estos momentos en que tenemos que ir rápidos. ¿Qué tengo? ¿Quién soy? ¿Qué sé? ¿A quién conozco? ¿Qué medios tengo? Y con esto, ¿qué podría hacer? ¿Con quién? Buscar aliados. Y esto me serviría para nuevos recursos o para nuevos objetivos. Pero sobre todo, ¿qué cambios en el entorno voy viendo para cambiar todo esto? De manera que puedo buscar o nuevos mercados o nuevos productos de una manera muy sencilla, pero partiendo de lo que tengo y de lo que hago. Para eso es fundamental cuestionar las orientaciones estratégicas. Cuando estamos buscando otras cosas, pensar ¿por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Estas preguntas nos llevan a esos otros elementos que nos pueden hacer la innovación. Y ahí llegamos a lo que a mí más me gusta, los que me conocéis sabéis que lo que más me gustan son las conexiones, el mezclar cosas, hibridar. Claro, hibridar, ¿qué significa? Hibridar es, aquí el ejemplo clave, que yo no entiendo, a mis niños les encantan las galletas de dinosaurios. Es una galleta María con forma de dinosaurio. Pero claro, su precio es muy superior a las galletas María. Y yo le digo a mis hijos, es que son las mismas. Y ellos me dicen, no mamá, estas son de dinosaurio. Lo que han conseguido con estas galletas es lo que tenéis que conseguir vosotros hibridando, pero buscando la viabilidad comercial, que esto sea rentable para hacerlo. ¿Obtendrán los clientes una utilidad excepcional con mi idea de negocio? Tiene que ser algo rentable para vosotros y que para el cliente tenga una utilidad muy grande. Bueno, ¿existen obstáculos para lograr yo pasar a ese nuevo capítulo? Y aquí lo he visto con un gabinete de fisioterapia, sinofisioterapia, que se ha centrado en linfedema. ¿Qué tengo que hacer yo? Ver las cosas que sé hacer. Entonces yo podría hacer muchísimas cosas, pero me centro en aquello que sé hacer y lo combino. Y de esa manera consigo un cliente muy especializado, un cliente que está buscando no una recuperación general de un fisio, sino que está buscando algo muy particular. Y con esto pasaría a prototipar y desarrollar ya mi idea para probarla en el mercado. Entender, observar, definir, y ahora llega el momento que le cuesta a la gente, probar. Y prototipar no es hacer un prototipo para tenerlo en un laboratorio. Prototipar es hacer una prueba para ver cómo responde el mercado. Y ahí lo hemos estado viendo con un programa en el que estamos trabajando, el programa Contigo de ADEFO, en el que estamos intentando ayudar a empresas de comercio y servicios a desarrollar nuevos elementos que los prueban ya para ver los resultados. No estamos desarrollándoles planes de estrategia a medio plazo. Lo que estamos es intentando dar soluciones ya, aprender haciendo. Yo os contaba en la primera charla que di en el programa Más Cerca el caso de Nanify, que enviaban canguros a domicilio y que habían empezado justo antes del confinamiento. ¿Y qué es lo que hicieron? Cambiar y dar servicios online de entretenimiento para los niños. Bueno, pues es que hay que aprender haciendo. ¿Que funciona? Continúo. ¿Que no funciona? Modifico. Y esto es lo que ha hecho la empresa de aquí de Zaragoza, Equimodal, que está desarrollando un container para desinfección, de manera que lo que busca es que sea un elemento que se pueda colocar en todas las empresas para ir desinfectando tanto los elementos como a las personas. Están trabajando en ello desde el primer momento. ¿Por qué? Porque responde a una necesidad y hay que probarlo. Lo están probando en sus instalaciones y cuando ya tengan el prototipo definitivo saldrán a venderlo.
La idea es que siempre tengo que estar innovando. De hecho, Equimodal tiene como logo, Equimodal es sinónimo de innovación. Hemos pasado siempre a hacer cosas distintas a hacer cosas nuevas. Y una vez que he prototipado, tengo que ver si funciona o si no funciona. Y si antes del confinamiento adaptarse es el nuevo mantra, ahora nos lo tenemos que tatuar. Tenemos que ir haciendo adaptaciones continuas. Probar, medir, tomar decisiones y así hasta el infinito. Evaluar y modificar de manera constante. Así lo ha hecho, por ejemplo, la Universidad de Navarra, que se ha lanzado a lanzar cursos online y a ir modificándolos de manera continuada. Pero fijaros lo que ha hecho una empresa tocada duramente por el confinamiento, como es Bodas de Cuento, que se dedican a organizar bodas. Ellos ya tenían varias líneas de negocio que habían ido desarrollando, entre ellas un curso de Wedding Planner que desarrollaban con mucho éxito aquí en Zaragoza, en Madrid, en Barcelona, y habían desarrollado en Colombia y Ecuador. ¿Qué es lo que han hecho en el confinamiento? Pasar rápidamente toda esa experiencia y todo ese éxito que tenían en los cursos presenciales al curso online. No solo han lanzado ya el primer curso online, sino que lo han llenado con éxito y han lanzado ya la segunda edición. Y esta segunda edición ya tendrá todas las modificaciones y los aprendizajes de la primera edición. Y ahí es donde tenemos que aprender a no buscar esa rapidez, a no buscar la perfección, sino a trabajar la rapidez. Y nos llega el elemento que yo creo, después de lo que he estado trabajando con mis clientes, creo que es el talón de Aquiles. Os decía que la innovación no va de empresas, sino de las personas que trabajan en esa empresa o en esa organización. ¿Y qué es lo que nos ocurre? Que más que nunca aquí se ha demostrado lo que nos cuesta a las personas innovar. La resistencia al cambio que tenemos. Y esa resistencia la encontraréis en vosotros mismos y en vuestro equipo. Entonces, ¿qué es lo que os puedo decir? Que el hackeo interno funciona. No puedes esperar a que todo el mundo de tu organización quiera hacer algo. Tienes que empezar con aquellas personas que están más dispuestas a hacer y que luego se vaya extendiendo. Y si tienes células resistentes dentro de la empresa que no quieren innovar, pues con mucha mano izquierda las tienes que ir aislando. No se puede hacer otra cosa. La fuerza de la masa funciona. Los que seáis padres que tengáis hijos malos comedores, sabéis que muchas veces en casa no comen y cuando llegan al comedor escolar de pronto comen. ¿Por qué? Por la fuerza de la masa. La fuerza de la masa es todos lo hacen, yo también. Pues cuando en una empresa ves que todo el mundo está yendo hacia un sitio y tú no, llega un momento que tú vas. Por eso es tan importante ir introduciendo la innovación desde dentro y desde dentro ir hackeando. Pensar que muchas veces los que tienen resistencia al cambio son también los clientes. Pensamos que a los clientes les gustan las innovaciones. Esos son los early birds. Hay un grupo de clientes que está esperando siempre la innovación, pero el grueso no quiere comprar lo nuevo, quiere comprar lo anterior. Cuando sale lo nuevo, le gusta lo anterior. Por eso es muy buen momento ahora para introducir innovaciones, porque si algo ha demostrado el COVID es que ha permitido cambiar muchas cosas. No, yo esto nunca lo haré online. Pues ya lo has hecho online. No, es que a mí me gusta ir a mi sucursal bancaria. Pues ahora ya no has ido a tu sucursal bancaria. ¿Por qué? Porque primaban otros elementos. Por lo tanto, nunca penséis que la resistencia al cambio es solo de vuestro equipo. La resistencia al cambio muchas veces también es de los clientes. Y ahí es donde tenéis que ver qué es lo que se puede hacer. Pensar en vosotros mismos cuando vais al supermercado. Vais al supermercado a buscar algo que os gusta y de pronto lo han cambiado. O le han cambiado el formato, o le han cambiado... Y tú dices, ¿y por qué lo han cambiado? Claro. O cuando os cambia el sistema operativo,
que alguno dice, ¡jo, qué bien! Me voy a tener que reinstalar todo porque han cambiado el sistema operativo para que sea mejor, tenga menos, lo puedan hackear menos, sea más estupendo. Todos decimos, vaya mierda, han cambiado el sistema operativo otra vez, ahora que me había acostumbrado. Esa resistencia al cambio es innata. Por eso lo tenemos que ir haciendo poco a poco. En esta tienda con la que trabajamos, que está en la calle Méndez Núñez, que se llama Los Mundos de Sonia, es una tienda tradicional de ropa infantil. Y era una tienda tradicional que había funcionado siempre muy bien porque trae una ropa especial, que tiene un punto diferente. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces tienes que mostrar que eres innovador. Y entonces, en la gran innovación que se hizo en Los Mundos de Sonia en estos tiempos ha sido primero refrescar su imagen para que se vea de otra manera, pero luego pensar que ya no me puedo dedicar solo a la ropa, sino que me tengo que dedicar a buscar objetos chulos que añadir. ¿Por qué? Porque mis clientes vienen fundamentalmente para regalo. Y claro, me decía Sonia, claro, pero entonces es una cosa un poco increíble, porque yo tengo que estar siempre buscando cosas nuevas, que esas cosas nuevas luego las veo en otras tiendas porque me siguen y yo tengo que estar siempre intentando traer innovaciones y novedades. Muchas veces, como le decía yo, tu función es buscar cosas nuevas y el hecho de que te sigan te tiene que demostrar que vas en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque estás marcando tendencia. Si tú te conviertes en un seguidor, ya no vas a ser la tienda que marca tendencia, vas a ser un seguidor. Tus clientes serán muy distintos. O esta fábrica de calzado de hombre gama alta, que claro, ¿qué es lo que ha visto? Que ahora en el COVID, pues igual puede potenciar el outlet que tienen en la fábrica de La Muela. ¿Por qué? Porque en estos momentos de COVID la gente tiene más tiempo para ver en las redes que hay y luego tiene más tiempo para ir a comprar gangas. ¿Por qué? Porque son unos zapatos de lujo atemporales que si los compras ahora, ellos antes el outlet lo tenían como una cosa, pues un sitio para tener. Ahora piensan que puede ser un elemento fundamental, así como la venta directa. Reflexionar está muy bien. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que hay que actuar. ¿Qué os decía al principio de esta charla? Que me ha sorprendido mucho encontrarme con empresas y organizaciones que han hecho una reflexión excelente y que no están pasando a la acción. Y para eso, ¿qué necesitamos? Innovar de manera personal. Innovar en nosotros mismos. Una cosa es pensar que quieres hacer cosas nuevas, otra cosa es sentir que quieres hacer cosas nuevas y otra cosa muy distinta es hacerlo. Y aquí es donde deberíais alinear los tres elementos. No sirve de nada pensarlo y tenerlo claro si luego no lo hago. Y os tenéis que plantear, si estáis en esa liga, ¿por qué tengo tantas ideas y no consigo ponerlas en marcha? Por mi día a día. Bueno, pues entonces lo primero que tienes que hacer es replantearte tu día a día. Porque mi equipo no me sigue. Pues entonces lo primero que tienes que hacer es replantearte tu equipo. Porque no tengo herramientas suficientes. Entonces lo que tienes que buscar son esas herramientas. O como me pasa con algunos clientes, porque necesito el efecto mamá. El efecto mamá es como he llamado yo a alguien que te sigue y te persigue. Yo he pasado a veces de ser facilitadora de innovación a ser perseguidora de la innovación. Oye, ¿esto lo has hecho ya? ¿Esto hemos quedado que tienes que hacerlo? Bueno, buscaros el elemento que necesitéis. Pero si algo os tenéis que llevar de hoy, si no estáis innovando, es el pensar el por qué no lo estáis haciendo. Porque ahí es donde encontraréis la clave para seguir hacia adelante.
Así que deberíais reflexionar y daros un tiempo para autoconoceros. ¿Cuáles son las razones que me llevan a no ser innovador? Y sobre todo, buscar las relaciones para innovar. No somos seres individuales, somos seres sociales. No innovamos en soledad. Esos son los inventores, que es otro elemento totalmente distinto. Nosotros somos innovadores y para innovar necesitamos relacionarnos con nuestro equipo, con nuestros clientes, con nuestros proveedores y ver qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Por eso es fundamental pensar que para innovar necesitamos motivarnos. Y la motivación viene, primero, de tener un propósito claro, un por qué y un para qué. ¿Os acordáis que lo hemos nombrado ya? Segundo, tener una cierta autonomía para hacer las cosas. Y tercero, tener los conocimientos. Cuando tengo propósito, autonomía y conocimiento, la motivación viene sola. Cuando me falla uno de ellos, no tiene. Si queréis que innove vuestro equipo, tenéis que pensar si les habéis dado los 3 elementos. Si realmente conocen el propósito de la organización, si les habéis dado autonomía suficiente y si disponen de los conocimientos suficientes. Y cuando tenéis los 3, es cuando funciona. Por eso, yo digo siempre que el plan de innovación no se crea ni se impone, tiene que nacer de la organización. Y es fundamental en estos momentos, y repito, consolidar los aprendizajes que está haciendo tu empresa o tu organización. Pero además, aprovechar para decirle a tu gente que estás ahí y que quieres acompañarles. Aquellos de vosotros que tengáis equipo, en estos momentos lo que más agradece el equipo es que estés presente, que sepan que pueden contar contigo, más que nunca, porque en tiempos de incertidumbre necesitas elementos seguros. Y el que sepan que estás ahí y que pueden contar contigo es la clave para crear ese ADN de empresa, ese ADN de la organización. Por eso es fundamental comunicar. No se puede apoyar algo que no entiendes. En estos momentos, más que nunca, hay que comunicar. Me he encontrado con empresas y organizaciones que decían, pero ¿cómo voy a comunicar ahora si estoy haciendo un ERTE? ¿Pero cómo voy a comunicar ahora si tengo que despedir? En momentos malos es cuando hay que comunicar más y mejor. En los momentos buenos, la comunicación es menos importante. No es verdad, la comunicación es importante siempre, pero es muchísimo más importante en los momentos malos, porque ahí es donde te das cuenta realmente que la organización y la empresa con la que estás trabajando funciona y funciona bien. Por eso tenéis que apoyar la innovación. La innovación no es cuestión de decir, oye, que vamos a innovar. No, no, no. Consiste en crear los elementos de apoyo para que en tu organización, en tu empresa, se innove. Y ahí es donde tenéis que ver qué mecanismos necesita la empresa para innovar, qué mecanismos necesito yo para innovar. Y tengo que verlo. Imaginar que decir, a mí es que lo que me falta es tiempo. Bueno, pues tendréis que aprender a gestionarlo mejor, tenéis que organizaros, tendréis que delegar, pero lo que tenéis que empezar es por lo sencillo. Vamos a buscar un tiempo lineal a lo largo de la semana. Me voy a dejar de 8 a 10 de la mañana los martes para trabajar esto. Me diréis, pero con 2 horas no se hace nada. Con 2 horas lineales de manera continuada se hacen muchas cosas. Lo que no podéis decir es, voy a dedicar 2 días a innovar y luego me olvido. Es mejor 2 horas semanales a 2 días completos y luego vete a saber cuándo vuelvo. Y esto, una vez que tengáis todo esto, es cuando se puede hacer el plan. A mí muchas veces me contratan para que haga un plan. Y yo digo, sí, pero el plan no me lo puedo inventar yo. El plan tiene que nacer de vosotros. Por eso es muy importante pensar que hay que hacerlo al final.
Y si antes pensaba, y por eso diseñé este logo, esta imagen, en la que veis que el objetivo está claro, que es la diana, pero que vamos adaptándonos a lo largo del camino, en estos momentos de incertidumbre, ese camino es todavía menos recto. ¿Por qué? Porque tendremos que ir adaptándonos a las circunstancias que hay en este momento. Por tanto, reflexión, estrategia y acción. Y esa acción, tener siempre presente el objetivo final, pero ir adaptándonos a las circunstancias con las que nos encontremos. Y como os decía, lo que he aprendido y me ha sorprendido mucho, que algunos clientes disfrutan tanto con la reflexión y con el diseño de la estrategia, que tengo que empujarlos a la acción. Son tiempos de acción, no son tiempos de reflexión. Por lo tanto, aunque no hemos sido educados para actuar tan rápido, nos tenemos que forzar a actuar de manera rápida. Y para eso tenemos que, vista larga, paso corto. Tener claro el objetivo y hacer acciones pequeñitas que vayamos evaluando y modificando. Aprovechar este momento para introducir todos esos cambios que llevábamos tiempo esperando. En momentos como este, los clientes y el mercado aceptan cambios que en la situación normal no aceptarían. Pues es momento de introducir todos esos cambios que teníais en mente y no os habíais atrevido. Identificar nuevas formas de trabajo y de colaboración con vuestro equipo, con los clientes, con los proveedores, con los competidores. Estamos viendo, no me han permitido explicarlo aquí, pero estamos viendo acuerdos muy buenos de colaboración entre competidores. ¿Por qué? Porque en estos momentos pueden surgir cosas muy interesantes colaborando, incluso con tus competidores. Identificar y promover líderes dentro de vuestras organizaciones. En los momentos malos es cuando hay personas que han mantenido un perfil bastante bajo, un perfil gris, que no sabes por qué, se crecen en lo malo. Bueno, pues engánchalos y es el momento de trabajar con ellos. Y sobre todo, fija acciones clave que conozca todo el mundo para desarrollar la nueva estrategia. Así lo estamos haciendo con un cliente online de iluminación, Liderlamp, al que le ha ido bien en este periodo. ¿Por qué? Porque las tiendas online han funcionado bien, pero sobre todo porque las tiendas o todo lo que tiene relación con la casa, con crear hogar, pues ha funcionado muy bien. ¿Hemos parado la innovación? Al revés, estamos innovando más que nunca. ¿Por qué? Porque cuando te va bien hay que continuar innovando. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Trabajar muchísimo detectando tendencias. Porque nuestro objetivo ahora es ir por delante de todos los demás. Y para eso hay que detectar tendencias, no solo en nuestro sector, sino analizar tendencias en todo. ¿Para qué? Para ir un paso por delante. Si os fijáis, con esto hemos respondido a las 7 preguntas clave que nos tenemos que hacer para innovar. Primera pregunta, ¿cómo me afectan los cambios? Es fundamental. ¿Cómo me están afectando los cambios? A mí, a mi equipo y sobre todo a mis clientes. ¿Qué están haciendo los demás? ¿Qué es lo que veo que hacen otras empresas? ¿Qué es lo que veo que están haciendo mis competidores? ¿Qué es lo que veo que están haciendo otros? Con eso pensar, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Qué es lo que puede hacer mi empresa? Y probar, lanzar algo para ver cómo funciona y ver lo que te está diciendo el mercado. Y es la forma más segura de innovar en estos momentos. Lanzar un beta, algo que no esté terminado ni perfecto, e ir terminándolo y perfeccionándolo con los inputs que te va dando el mercado. Con eso contestas a la pregunta número 5 de cómo puedo adaptarme. Van cambiando las circunstancias, vas recibiendo input del mercado y vas adaptando rápidamente tus productos y servicios. Y, por supuesto, trabajar con tus personas. Y para romper esas barreras hay que colaborar. Y hay que conseguir la colaboración del equipo, la colaboración de todo tu ecosistema.
y solo entonces diseñar tu hoja de ruta. ¿Veis que es puro sentido común? No os estoy diciendo nada que no sepáis. ¿Por qué es importante seguir una metodología? Pues porque nuestro natural humano nos lleva a saltarnos algún paso. ¿Qué paso? El que no tenemos bien trabajado. Nosotros dedicamos mucho esfuerzo y estamos mucho rato en lo que hacemos bien y nos cuesta dedicar tiempo y esfuerzo a lo que no tenemos tan bien trabajado. Pues siguiendo la metodología lo vas haciendo de una manera mucho más rápida. Bueno, y concluyendo, ¿qué podemos hacer? Pues aprender haciendo. ¿Cuál es mi recomendación? Que paséis a la acción. ¿Por qué? Porque os lo he dicho ya como 5 veces. Son tiempos de acción. ¿Y por qué lo repito tanto? Porque me estoy encontrando con muchos clientes que no lo están viendo. Están ahí observando. ¿Y es importante observar? Sí, pero observar para pasar a la acción. Lo de observar y tener muchos datos y con esos datos no tomar decisiones y ponerlas en marcha, no sirve para nada. ¿Qué es innovar? Pues os vuelvo a poner la definición de Cotec, porque creo que la deberíamos tener todos fijada en la entrada de nuestras empresas. Innovación es todo cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico, que genera valor, no solo económico. Y no me digáis que en vuestras empresas, con todo el conocimiento y la experiencia que tenéis, no podéis generar cambios que generen valor. Yo tengo claro que sí, y así lo veo en mi día a día. Por lo tanto, pensar qué es lo que podéis hacer. Pero sobre todo, pensar 360 grados, partiendo siempre de vuestros clientes, de lo que les motiva y de lo que les frustra y les hace daño. El pain y el gain. Si tú consigues resolver las necesidades de tu cliente, lo que de verdad le duele, el miedo que tiene, la frustración que tiene, o eres capaz de cubrir sus deseos, la verdad es que la innovación tiene casi todos los puntos para ser un éxito. No penséis solo en vuestro producto o en vuestro servicio, que es que me encuentro muchos casos de estos. Pensar en lo que necesita nuestro cliente, en lo que busca nuestro cliente, en lo que está deseando nuestro cliente. Pero no olvidéis estar muy alertas a los cambios del entorno. Estamos en un momento VUCA, lo hemos visto antes, y es clave ver cómo está cambiando el entorno, porque cambia súper rápidamente. ¿Y ahí qué tenemos que ver? Pues que las cosas cambian de una manera brutal y muy rápidamente. Pues tenemos que ver cómo hacerlo. Así que al final entramos en una rueda continua. Y yo creo que esto es lo que a veces os agobia. Pero yo, más que agobiaros, os diría que hay que acostumbrarse. Primero, tengo que tener muy clara mi situación. Luego, tengo que estar muy alerta al nuevo escenario. Ver mis posibilidades dentro de ese nuevo escenario de acuerdo con mi situación. Empezar a desarrollar mis acciones. Ver cómo responden los clientes. Y con eso volver a empezar. Vamos, lo que sabéis todos de la mejora continua, pues es que la innovación es pura mejora continua. Tiene que ser una rueda en la que vamos siempre desarrollando y trabajando. Y no nos tiene que agobiar, sino al revés. Como les decía yo a unos clientes el otro día, tienes que ver que aquí, aunque no te salga bien, como lo vas a cambiar, pues siempre tienes posibilidades de mejora. Así que no te agobies y lánzalo y ya lo iremos mejorando. Pero lo iremos mejorando adaptado a las necesidades del cliente. Por lo tanto, con mayor posibilidad de éxito en el mercado. Y os vuelvo a poner el Effectuation. Si queréis, dentro de mi blog podéis buscar que tengo un artículo desarrollándolo, porque tuve la ocasión de conocer a la creadora del método.
Y cuando estuve trabajando con ella, me di cuenta que yo lo llevaba utilizando mucho tiempo, porque es trabajar con pájaro en mano. Vamos a trabajar con lo que tengo. ¿Qué vale más, pájaro en mano o ciento volando? En situaciones como esta, tengo que trabajar pájaro en mano y con los recursos que me queden, ciento volando. Pero primero, pájaro en mano. Ver qué es lo que tengo, con eso qué es lo que puedo hacer, pero sobre todo, qué es lo que puedo hacer con toda la gente que tengo a mi alrededor, con mis aliados. No trabajéis solos, trabajar con gente, porque así seréis mucho mejor para los demás. Oportunidades. Recordar todo lo que hemos visto del Océano Azul. Creo que son momentos, el Océano Azul parecía que ya estaba pasado, ¿no? Que era algo que todos conocíamos y que ya no tenía como mucho éxito. Y sin embargo, en estos momentos son momentos de buscar un océano azul, de buscar cubrir esas necesidades de no clientes aportándoles un valor que sea rentable para vosotros y que sea bueno para ellos. Trabajar en vuestros clientes, pero dedicar un tiempo a pensar en los no clientes. Ahí, buscando en los no clientes, es donde os puede salir ese océano azul en el que trabajar. Y ya sabéis que me gusta terminar siempre con un lema que llevo, que es vigilar lo que están haciendo los demás. No solo vuestros competidores directos, sino todas aquellas empresas que os gusta cómo trabajan, que os gustaría estar en la liga con ellos. Pero vigilar no es malo, vigilar es bueno. ¿Por qué? Porque vigilar significa aprender, no copiar. Vigilar significa que aprendo aquello que hacen bien. ¿Con qué objetivo? Adaptarlo a mi empresa y a mi organización. Con lo que yo he vigilado y he aprendido, hago una reflexión de la que tiene que salir la innovación. Ponerte a innovar ante una hoja en blanco, para mí es una pérdida de tiempo. Somos seres reactivos y reaccionamos a lo que vemos. Vemos algo y decimos, uy, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo haría, esto no lo haría. Ostras, esto lo podría juntar con esto. Tenéis que exponeros a todos esos elementos. ¿Para qué? Pues tenéis que ver qué tenéis entre manos y cómo podéis darle valor. Por eso os acordáis que el primer paso es tener claro quién soy, qué tengo, quiénes son mis clientes, qué es lo que hago, porque de ahí es de donde tenéis que partir. Y ya desde ahí ir a buscar esa innovación. Y recordar, en tiempos de incertidumbre, en tiempos VUCA como los que estamos viviendo ahora, vista larga para tener claro qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestro objetivo, nuestro por qué y nuestro para qué, pero paso corto, acciones pequeñitas que podamos ir adaptando y modificando de acuerdo con las circunstancias del entorno, porque solo así conseguiremos alcanzar la meta. Y no os olvidéis, no son momentos para hacer experimentos con gaseosa, son momentos para innovar desde lo que sabéis hacer, desde lo que sois buenos, de lo que realmente os sentís orgullosos. Hay que innovar desde el core business. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente tenéis los conocimientos y la experiencia para hacer algo diferente, que sea interesante y que sea aceptado por el mercado, que interese a esos clientes actuales o nuevos a los que cubrís una necesidad. Así que muchas gracias y ya sabéis que innovar es posible, porque hemos visto empresas tradicionales muy diferentes que han conseguido hacer cosas que funcionan y que el mercado está aceptando. Pero lo que me gustaría que os quedara claro es que ninguno de estos ejemplos que os he puesto de clientes con los que he trabajado, ninguno de ellos está parado. Innovar significa estar siempre en la rueda y ya están pensando en lo siguiente. Y ahí es donde vosotros tenéis que ver qué es lo que podéis hacer y cómo podéis hacerlo. Y ahora sí que ya
encantada de responder a vuestras preguntas. Muchas gracias, Ana, por tus aportaciones, que la verdad que siempre es muy enriquecedor. Recordaros un poquito el tema del debate. Tenéis dos opciones para intervenir si os interesa hacer alguna pregunta a Ana, con el botoncito de levantar la mano para intervenir en directo, o en preguntas y respuestas y se la trasladaremos nosotros. Tenemos varias preguntas, vamos a ir empezando. Por aquí Fernando te pregunta, ¿cómo orientar la innovación en un sector maduro como es el de los despachos profesionales de asesoría contable y fiscal? Ostras, pues fíjate, yo pienso que en los despachos, que en los sectores maduros es donde es más fácil introducir una innovación. Y te explico por qué. Porque se nota enseguida. Cuando estás en un sector muy tecnológico o en un sector muy de innovación, haces una innovación y prácticamente no se nota. En cambio, en un sector maduro, cualquier innovación que introduces se nota mucho. Pero a la vez te digo otra cosa. En los sectores maduros, los clientes son reacios a innovación. Por lo tanto, las innovaciones hay que dosificarlas. Igual que se ven mucho, las tienes que hacer poco a poco y las tienes que ir dosificando. Entonces, hay dos opciones que yo utilizo. Una es ir haciéndolas poco a poco y que la gente las vaya aceptando. Y otra, buscar dentro de tu cartera de clientes una serie de clientes que sabes que les gusta la innovación y con los que vas a probar la innovación. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que te sirven de probadores, de early birds. Y claro, con esos vas probando. Y cuando a esos les funciona, ¿qué es lo que te dicen los otros? Oye, ¿esto no lo estás haciendo conmigo? Entonces, ese mismo que se habría quejado, ¿qué es lo que hace? Pedirte que introduzcas la innovación. Por lo tanto, elige de acuerdo con tu cartera de clientes. O vas introduciendo la innovación poco a poco, o te buscas un grupito pequeño de clientes innovadores con los que introduces la innovación. Muy bien. ¿Siempre es posible innovar? Siempre. Además, esto es algo que muchas veces discutimos. Innovar es 360 grados. Puedes innovar en el producto, en el servicio, en el proceso, en cómo lo gestionas, en la imagen. En innovar no tiene fin. Por eso os he puesto la rueda esa de la mejora continua. Y lo más llamativo de todo es que las empresas más innovadoras ni siquiera lo llaman innovar, lo llaman trabajar. Es decir, ya lo tienen introducido en el ADN, que tienes que estar innovando de manera continuada. Y yo creo que eso es algo que las empresas que lo han probado engancha, ¿eh? Al final engancha. Muy bien. Por aquí, hablando del sector un poquito de la asesoría, formación y coaching, te preguntan que cómo pueden trabajar un poquito aspectos de los que has comentado a lo largo de tu intervención. Pues fíjate, yo creo que hay un campo muy grande para trabajar la innovación desde las personas, porque hay un montón de gente y de empresas que trabajan la innovación solo desde la metodología. Y claro, la metodología está muy bien, a mí me encantan las metodologías, pero yo siempre digo que aplico las metodologías desde las personas, porque puedes tener una metodología buenísima, puedes hacerlo todo cumpliendo todos los pasos, pero si las personas de tu organización no están dispuestas a cambiar, no va a funcionar. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer en las organizaciones es trabajar ese cambio personal. Y el cambio personal no viene de hoy me levanto y digo, oye, que voy a cambiar. Por supuesto que tiene que haber una decisión personal de cambio, pero eso exige un trabajo. Y ese trabajo con acompañamiento es mucho más fácil. Muy bien. Por aquí José Antonio Navarro te pregunta, ¿qué acción innovadora aplicarías cuando entras por primera vez a trabajar en un equipo de empresa ya innovadora y tecnológica? Yo lo primero que haría es analizar cómo trabajan. Además, a mí esta es una parte que me encanta, que es la de observadora. Cuando tienes un equipo muy innovador y muy tecnológico, normalmente el problema está en que ya se han asentado en ser innovadores y tecnológicos. Y entonces cuando analizas cómo están trabajando, encuentras muchos elementos posibles de mejora.
Por lo tanto, y fijaros que queda muy poco tecnológico, ¿eh? Pero yo lo primero que analizaría es el proceso. ¿Por qué? Porque ahí aprendería mucho sobre cómo se está haciendo, sobre cómo interactúan las diferentes personas dentro del equipo y dónde están las oportunidades de mejora. Porque, como hemos dicho, la innovación recae en las personas, no en lo que es, en el entregable que sale del proceso de innovación. Entonces yo iría un poco ahí. Duele mucho, ¿eh? Lo he hecho en alguna empresa y ¿sabes eso que notas los alfileres en la espalda de cómo te están echando los cuchillos? Pues duele mucho porque cuando tú eres una empresa innovadora y tecnológica y todos son innovadores y tecnológicos, dicen, ¿y ahora por qué me están cuestionando a mí? No estamos cuestionando nada. Estamos realizando un proceso de adaptación y mejora, que es un concepto totalmente distinto. Nos sentimos muy cuestionados, ¿eh? Yo creo que ahí tenemos un mini ego que nos cuesta. Muy bien, pues al hilo de eso que comentas, preguntan por aquí, ¿qué hacemos si hemos innovado y nos ha salido mal? Ah, pero eso es asumir el riesgo. A ver, cuando tú realizas un proceso de innovación, hay unas posibilidades altas de que te salga mal. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un nivel de riesgo asumible. Y es muy importante que la innovación vaya unida al nivel de riesgo que pueda asumir esa compañía o esa empresa. Es importante el innovar de manera que no inviertas todos tus recursos y todo tu tiempo hasta llegar al final, sino ser capaz de ir innovando y lanzando cosas y viendo que si no están funcionando, ir adaptándolas con el feedback que recibes del mercado para intentar que el golpe no sea tan grande. Pero aun con todo, te puede ir mal. ¿Y qué se puede hacer? Está claro que aprender del proceso, pero eso es durísimo. Lo que tienes que ver es analizar dónde has fallado, si has fallado en que has tardado demasiado tiempo, en que no has entendido al mercado, en que el equipo no era el adecuado. ¿Por qué? Porque lo que no puedes hacer es repetir el fallo. A mí lo de que es fantástico fallar porque así aprendes mucho, creo que eso lo dice alguien que realmente no trabaja en esto. Fallar es horroroso y fallar es durísimo. Pero una vez que has fallado, intenta, por favor, aprender de ello para ver dónde está y modificar. Y sobre todo, no invirtáis más allá de vuestra capacidad de riesgo asumible e intentar ir lanzando prototipos al mercado para ver el feedback y no esperar al momento final donde ya no puedes hacer nada. Perfecto. Por aquí Penélope nos comenta un poquito que tú que trabajas un poco con empresarios para ayudarles a generar ideas innovadoras, ¿cómo sería un plan con ellos? ¿Cómo empiezas a trabajar con un empresario para hacerles un poco ver esa chispa de las ideas innovadoras? Y si es un poco asumible si es asumible un poquito para todo tipo de empresas. Pues sí, es asumible para todo tipo de empresas porque al final, fijaros, sigue un poco los 7 pasos que hemos visto aquí. Entonces, el trabajo se puede realizar desde la consultora o desde la empresa o en colaboración. Primero, entender y observar. Y ahí lo que hay que ver es hasta dónde. Porque aquí tengo un problema con las empresas, os lo decía, que se regodean en el proceso de reflexión. Yo lo entiendo, es que es muy chulo empezar a ver qué hacen otros, no sé cuántos, pero hay que fijarse, quiero decir, que ya vale que esto lo haces en tus horas libres, pero en las horas de trabajo, con tener los inputs necesarios, ya tenemos que empezar a trabajar. Por lo tanto, lo que hacemos es fijar los elementos clave que hay que ir analizando. Voy a buscar una serie de fuentes. Dime 3 competidores que quieres analizar. Dime 2 empresas de cuando sea mayor, yo querría ser como esos. Pues dime 2 empresas aspiracionales que te gustan y vamos a analizarlas y vamos a tenerlas vigiladas. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y entonces empezamos a trabajar. ¿Pero a trabajar cómo? A ir haciendo pequeños cambios y a analizar si funcionan o si no funcionan. ¿Que funcionan? Seguimos por ahí. ¿Que no funcionan? Cambiamos. Y lo importante es ver que no hay que hacer... Es que el problema que tenemos es la educación que hemos recibido. Hemos sido educados, y yo vengo del pasado, pero estoy viendo que los jóvenes son exactamente iguales, ¿eh? Hemos sido educados en que hay que hacer las cosas súper bien, hay que hacer las cosas súper completas, hay que hacer las cosas... Pues no, señores.
Hay que hacer las cosas justito. Bien es mejor que perfecto. Yo esto lo aprendí cuando empecé a trabajar con agilidad y yo decía, ¿pero cómo bien es mejor que perfecto? Perfecto es mejor que bien, a mí que no me jodan. No, a ver, bien es mejor que perfecto significa que el mercado te está pagando por bien, no te está pagando por perfecto. Pero sobre todo que si lanzas algo que está bien, lo puedes ir haciendo mejor con el input que recibes del mercado. Y yo creo que es ahí donde trabajo con las empresas, en cambiar ese elemento para ir lanzando cosas que no se atreven las empresas porque dicen, hombre, es que todavía no está definido. Pero eso el mercado lo acepta y más en estos momentos. Y ahí es donde tenemos que ver qué es lo que se puede hacer. Ir viendo, oye, nosotros, por ejemplo, en la tienda online de iluminación se ha empezado a introducir elementos de decoración. Al principio, como parte de las fotografías que teníamos de iluminación. Y la gente iba preguntando. Se empezaron a vender unos elementos. ¿Funciona? Ostras, pues tiramos por decoración, que los clientes nos están comprando. Pero no hemos hecho un estudio concienzudo y enorme sobre la decoración y entonces hemos decidido ponerlo en marcha. No, hemos ido haciendo pruebas, pequeñas pruebas. ¿Funciona? Adelante. Y ahí vamos viendo. Pues eso es lo que tenemos que hacer. ¿En todos los sectores hay un océano azul? En todos los sectores hay un océano azul. Lo que ocurre es que algunas veces está más cerca o más lejos. ¿Qué ocurre? Que el océano azul no sale a la primera y el océano azul no sale diciendo vamos a ponernos a estudiar un océano azul. Os cortaba el caso de Samat, que trabajamos, yo no me acuerdo cuándo se hizo ese curso, Alejandro, el del océano azul, pero por lo menos hace un año, ¿no? Sí, por ahí. Pues desde hace un año lleva dándole vueltas al océano azul. ¿Qué es lo que ocurre? Que es muy importante tenerlo en mente e ir dedicándole tiempo, porque ahí es donde busca. Si os fijáis, los grandes éxitos vienen de encontrar tu océano azul, ese sitio donde realmente tú estás. ¿Qué ocurre? Que hay sectores en los que estás con tanta gente que es complicadísimo encontrar el océano azul. Pero mientras vas buscando el océano azul, y esto sí que lo he hablado con muchos de los clientes, no encuentras el océano azul, pero encuentras playas más tranquilas. Bueno, pues vamos a ir a esas playas más tranquilas mientras llegamos al océano azul, pero no estés ahí en el océano rojo con el machete jugando a precio con tu cliente, porque eso desgasta y no lleva a ningún sitio. Y ahí es donde tenemos que ir y donde hay que trabajar. Muy bien. Una pequeña reflexión que te hacen desde la intersectorial del Bajo Cinca, que son grandes amigos del IAF. Siempre lo mejor es enemigo de lo bueno. Hablan así a nivel de las cosas bien o perfecto. Sí, es duro, ¿eh? Y es que contestar a esto me cuesta porque va en contra de mí. Al final no somos conscientes de lo que nos ha marcado nuestra educación. Y en estos momentos no estamos en tiempo de perfecto, estamos en tiempo de bueno. Y bueno significa bueno, calidad y eficiencia. Es decir, bueno no significa mediocre. No tenemos que trabajar de manera mediocre, tenemos que trabajar con calidad y eficiencia, pero ser capaces de encontrar el límite para no estar ahí hasta el final. Algo has comentado ya a lo largo de la intervención, pero te comentan por aquí si innovar en estos tiempos es más difícil que en un momento un poco más de tranquilidad económica y social. Pues fíjate, para las compañías debería haber sido más fácil innovar en tiempos de tranquilidad. Y sin embargo, ¿por qué resulta más fácil ahora? Porque los clientes y el mercado están más dispuestos a aceptar innovaciones. Os decía que a veces la resistencia no es solo nuestra y de nuestro equipo para innovar. A veces la resistencia es del cliente. Que ¿por qué tengo que hacer ahora esto? ¿Por qué me has hecho esto si a mí ya me iba bien? En estos momentos, cosas que antes no eran aceptables, ahora las acepta el cliente con total normalidad. Pensad en vosotros que tenéis a muchos los niños en casa. Si nos hubieran dicho hace 3 meses que nos iban a mandar a los niños en casa con una teleclase, los hubiéramos mandado a hacer puñetas, ¿no? Y ahora, ¿qué nos parece la teleclase? Ostras, menos mal que hay teleclase, porque es que si no, me haría el harakiri. Los clientes estamos dispuestos a aceptar ahora. ¿No? Antes, si a mí me hubieran dicho, jo,
vas a hacer un seminario en online. Yo hubiera dicho, no, yo soy buena en presencial, a mí lo que me va es el roce, yo soy buena en directo, yo no quiero hacerlo en online. Y ahora cuando me llaman para hacerlo en online digo, muy bien, venga, pues para adelante, ¿no? Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que en tiempos de crisis estamos dispuestos a aceptar cambios. Y en tiempos normales somos mucho más reacios a aceptar cambios. ¿Cuándo tendríamos que innovar? Cuando tenemos tiempo y dinero. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque somos humanos y nos va lo difícil. Y entonces, ¿cuándo lo hacemos? Cuando no tenemos tiempo, dinero y además necesidad. Pues ala, ahora es el momento. Entonces, no os martiricéis con eso. El momento de innovar es ahora. Y además de pasar a la acción. Muy bien. Por aquí Manolo Garballo nos habla de la colaboración con todo el ecosistema. ¿Cómo ves un poquito en temas de innovación, trabajar la colaboración público-privada y demás? A mí me parece esencial. Me parece esencial trabajar la colaboración en general y trabajar la colaboración público-privada. Al final, si os fijáis, en el modelo americano, que hay muchas cosas que no funcionan, hay cosas que funcionan, que son la innovación. Y la innovación siempre se ha basado en la colaboración y en la colaboración público-privada entre todo el ecosistema de empresas, el ecosistema emprendedor, las universidades y los organismos públicos. ¿Por qué? Porque al final todos tenemos perspectivas diferentes y en la innovación lo que funciona es la hibridación, el mezclar y el saber conectar conocimientos. ¿Dónde está el problema? Igual que os decía que el problema grave que veo ahora que nos está solucionando es que no consolidamos los aprendizajes de esta etapa dentro de nuestras empresas, nos cuesta mucho encontrar un sistema en el que podamos colaborar de una manera continuada. Las colaboraciones se están haciendo siempre como de manera puntual y nos cuesta crear esas sinergias entre nuestra empresa, otras empresas, las organizaciones, las instituciones, pero el futuro va por ahí, va por colaborar y consolidar el aprendizaje. Y luego de esa consolidación del aprendizaje, continuar la colaboración. Magdalena te pregunta de cómo definirías la innovación social. Pues fijaros, la innovación social en la que yo trabajo muchísimo, porque creo que en estos momentos en que hay tantas necesidades y hay menos recursos, la innovación social es la respuesta. La innovación social es responder de una manera diferente para cubrir las necesidades sociales existentes con los recursos disponibles. ¿Y por qué es necesaria la innovación social? Porque en estos momentos hay más necesidades y menos recursos. Por lo tanto, es necesario trabajar desde la innovación social para responder. ¿Y qué me he encontrado en este sector? Pues en este sector me he encontrado que tanto las entidades sociales como las empresas sociales, como las instituciones públicas, están muy dispuestas a hacer cambios. ¿Por qué? Porque a todas las personas que trabajan en lo social les mueve responder a las necesidades. Y cuando ves que no puedes responder de la manera tradicional con los recursos disponibles, dices, pues habrá que hacerlo de otra manera. Y esa otra manera es la innovación social. Muy bien. Y otro tema así interesante, las empresas con resistencia al cambio. ¿Cómo incitarles o cómo ayudarles un poco a innovar a esas empresas que están tan reacias un poco a los cambios? Bueno, esto es lo que dicen los sorteras de me gusta que me hagas esta pregunta. Vamos a ver, lo he probado ya de todas las maneras y al final creo que hay que ir en modo hackeo directo. A ver, no puedes intentar, yo soy una persona bastante conciliadora, que intento siempre cuando entro en un sitio no entrar como un elefante en una cacharrería, sino intentar entrar y que todo el mundo se suba a la barca. ¿Cuál es la realidad? Que en las empresas con resistencia al cambio esto no se va a conseguir jamás de la manera tradicional. ¿Cómo hay que hacerlo? Tienes que buscar dentro de la organización aquellas células, aquellas personas que estén dispuestas a innovar y que sean ellas desde dentro las que hackeen, las que consigan ir creándose su pequeña camarilla. Yo lo hago distinto y de pronto gente de mi alrededor dice, uy, quiero hacerlo como tú, hoy quiero ver esto, hoy quiero hacer esto. Tienes que hackear desde dentro la organización, porque si no, no lo vas a conseguir.
Me cuesta mucho decir esto porque he estado durante mucho tiempo intentando hacerlo de una manera más convencional. ¿Cuál es la realidad? Que no tenemos tiempo. Entonces hay que entrar desde dentro y poner la bomba. Muy bien. Un espectador que se ha perdido en una de las cosas que has dicho. Nos comenta que dónde podíamos ver el paso de Effectuation, que has comentado. Pues mira, en el blog anahernandezserena.com hay una entrada que es Effectuation. Es una metodología que cuando la veáis diréis, vaya chorrada. Pues es verdad, porque es súper simple. Pero os digo que en estos momentos es muy efectiva, porque al final se basa en el sentido común. Y yo creo que el sentido común es de lo que no tenemos que perder en estos momentos. Entonces, con lo que tengo, con lo que sé hacer, con lo que puedo hacer, con la gente que conozco, ¿cómo puedo hacer? Y esa va muy unida a la pregunta que habéis hecho de la colaboración público-privada. Effectuation es mucho de colaborar. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar y de consolidar los aprendizajes. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto pasar a la acción y empezar a innovar en las empresas? Parece que como que da miedo, da respeto. Eso es lo que estoy ahora investigando, porque para mí ha sido tanta sorpresa trabajar con empresas para hacer el plan de innovación y luego ver que no lo hacen. Entonces creo, y es lo que estoy ahora trabajando en la nueva línea de post que estoy haciendo en el blog, van hacia la acción. Pues fijaros, el primero que hice ha sido sobre elegir. Cuando tenemos opciones, deberíamos considerarnos afortunados, ¿no? Tengo opciones para elegir, por lo tanto tendría que estar súper contento, porque puedo elegir entre muchas cosas. Pues ¿cuál es la realidad? Que pasan a la acción mucho antes las empresas que solo tienen una opción. ¡Ostras! Pero esto no tiene explicación ninguna. La explicación es que cuando solo tienes una opción, vas a muerte con ella. Cuando tienes muchas opciones, te empieza la duda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir. Y me he dado cuenta que elegir nos cuesta muchísimo tiempo. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos tenemos que plantear? Pues bueno, que hay que elegir. Y elegir, probamos, que nos va bien, fenomenal. Si no, qué suerte, tenemos otras cosas para hacer. Pero ahí es donde tenemos que hacer ese cambio. Entonces, lo primero es elegir. Y lo segundo, tomar decisiones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tomar decisiones tampoco nos gusta. Porque si tomas decisiones te equivocas. Entonces, claro, mientras no tomas decisiones dicen, ay, pobre, claro, con esta crisis, claro, es normal que te vaya mal. Pero si decides y resulta que no has decidido bien, ¿pero cómo se te ha ocurrido mover ficha? Si lo que hay que hacer ahora es pararse. Entonces, ¿qué es lo que tienes que pensar? Yo ahora lo que estoy haciendo con todas las empresas con las que estoy haciendo cosas es ver los riesgos de cada cosa, ver que son asumibles y echar para adelante. Y saber siempre que estás dentro de tu riesgo asumible, que ese riesgo es diferente dentro de cada compañía, pero sobre todo que hay un plan B. Porque lo del plan B tranquiliza a todo el mundo. Y dices, bueno, pues no te preocupes, que tenemos un plan B y lo tenemos ya aquí preparado para salir. Es un autoengaño, lo sé, pero os puedo asegurar que funciona. Entonces, al final, tenemos que trabajarnos personalmente, pero tenemos también que autoengañarnos, porque al final el autoengaño funciona. Muy bien, pues ya para finalizar un poquito, ya que es la hora y nos gusta ser muy rigurosos un poquito en los tiempos, ¿algún segundos de oro, alguna reflexión de última hora, algún consejo, algo un poquito así para terminar, Ana? Pues fijaros, yo volvería a repetir algo que os he dicho ya varias veces durante la sesión, que es vista larga, paso corto. Tener claro dónde queréis ir. En estos momentos, analizar vuestro propósito, el propósito de la empresa es fundamental, porque si queréis movilizar a vuestro equipo, tiene que haber un propósito claro. La gente tiene que entender el porqué y el para qué de lo que estáis haciendo. No podéis pedir acción, no podéis pedir innovación a vuestro equipo si no está claro el propósito. Y luego, acciones pequeñas, de manera que si no funciona, tengáis tiempo de modificar, de adaptaros y de seguir adelante. Eso os va a dar mucha seguridad. Así que, vista larga, paso corto. Y ya veréis cómo funciona. Y si no, preguntarles a estas empresas que os he ido nombrando. Yo creo que es importante el ir hablando y el ir colaborando, porque al final ahí se crea. El intraemprendimiento dentro de las empresas es fundamental. Y tenemos que crear esas células de hackeo en el que cada una de las personas que está dentro
tenga esa capacidad de emprender y de innovar y esas cualidades de emprendimiento e innovación. Y así la organización será innovadora. Pues muchísimas gracias, Ana, de verdad, como siempre, por tus aportaciones. La verdad que es un placer y da gusto las facilidades que pones siempre. Y al resto, bueno, muchísimas gracias por asistir. A partir de esta tarde tendréis la grabación del encuentro, que os queréis pues recordar alguna cosilla o apuntar cosas un poco más concretas. Y nada, y mañana nos vemos en otro webinar a las 9 de la mañana con la economía que viene. Y bueno, en nuestra página web de la gran empresa está todas las grabaciones de todos los webinars que hemos hecho colgadas y todas las próximas actuaciones que vamos a realizar en diferentes aspectos y áreas. Así que nada, muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.